Muy bien, muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina. Feliz viernes, feliz cierre de mes de julio. Posiblemente varios de ustedes estén concluyendo el mes, haciendo cuentas cómo le ha ido con su cuenta de trading. Es un buen momento el cierre para tomarse un descanso, para ver cómo ha funcionado la operatoria, las estrategias y lógicamente tomar decisiones de aquí en adelante. Así que los voy saludando. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, soy director de MOLFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005, y nos encontramos el viernes 29 de julio con el objetivo de conversar un poco de qué es lo que estuvo sucediendo en la semana, qué es lo que pasó en el día de hoy y qué estamos observando en estos momentos en el mercado, con el objetivo de poder anticipar qué es lo que puede llegar a suceder con la apertura de la semana próxima. Sin lugar a duda, el dólar ha sido uno de los protagonistas de la semana, sobre todo luego de que Powell y todo su equipo de la Reserva Federal de Estados Unidos finalmente comunicaron la suba de los tipos de interés 75 puntos básicos nuevamente. Creo que es difícil de encontrar la explicación de por qué, más allá de que se han subido los tipos nuevamente, es acorde a lo que esperaba el mercado. El dólar, luego de una reacción de fortalecimiento, terminó débil ante el resto de las monedas. Sin embargo, pareciera que no solamente ya estaba descartada y descontada esta suba de tipos, sino que también había una gran parte de personas que esperaba que la suba sea del 1% y no del 0,75%, por lo cual la expectativa por ahí fue un poco debajo de lo esperado y eso lógicamente terminó impactando en el dólar. Estas explicaciones que uno encuentra en varios analistas no termina siendo lógicamente quizás la razón fuerte, sobre todo porque al momento de tomar decisiones y de aquellas personas que analizamos el dato, sobre todo esos datos que seguramente muevan los mercados, uno rápidamente hace la cuenta o la rápida ecuación de que sube los tipos, se encarece el precio del dinero. Esto lógicamente debería favorecer a la moneda, así lo ha hecho históricamente. Sin embargo, el movimiento fue todo lo contrario y sobre todo la cantidad de dudas e inquietudes que estuvimos recibiendo en el correo en los últimos días. Acá aparecen algunas personas que me van saludando. No entiendo ahora lo que nos estás contando, pero bueno, si me acercas una sentencia toda directa, te lo voy a agradecer. Bien, hablamos entonces un poco de lo que pasó en la semana. ¿Sí? Una semana sin lugar a duda de muchísimo movimiento, que tuvo a la Reserva Federal, lo tuvo a Powell y también tuvo, sí, en los últimos días datos importantes de otros lados, como por ejemplo el índice de precios al consumidor desde la eurozona. La inflación desde el viejo continente tampoco dio un respiro, subió 8,9% en julio, que es un máximo histórico. La inflación subyacente se disparó el 4%. Claramente esto ya lo venía adelantando Christine Lagarde y el Banco Central Europeo, que patearon el tablero y empezaron a subir los tipos de interés en Europa, y parece ser que van a continuar con las subas para poder apalear, al igual que la Reserva Federal y otros bancos centrales, la creciente inflación que estamos observando lógicamente como consecuencia de los incentivos y estímulos económicos que se fueron aplicando durante el COVID. Yendo al día de hoy, una jornada de gran cantidad de datos. De hecho, la vamos a compartir con ustedes porque aquellos que estuvieron observando la jornada del día de hoy, de muchísimos movimientos, donde hubo fuertes correcciones, retrocesos en las monedas, también en los commodities, en los índices. Hubo una gran cantidad de datos en toda la jornada, donde estuvo el PBI desde Francia, donde estuvo también la comunicación de precios de importación en Alemania, índice de precios al consumidor en la eurozona, también en España, en Alemania. Bueno, gran cantidad de datos, como decíamos,
en la jornada del día de hoy, que brindó fuertes movimientos en los mercados con datos dispares, lógicamente. Y vamos a ir al último, ¿no? Al Core PCE, ¿sí? Este dato que mide el gasto de los consumidores americanos, y subió, ¿sí? Por encima de lo esperado también, así que este dato de inflación PCE, como se traduce en los Estados Unidos, subió hasta el 6.8 y la subyacente al 4.8. Entonces los datos claramente terminan confirmando que la inflación vino y ha venido para quedarse, y esto ciertamente impactó en los mercados y nos está mostrando movimientos más que relevantes en estos momentos. Por eso es que una semana movida, una semana que ha sido relevante, una semana que impactó en los mercados y sin lugar a duda anticipa lo que va a venir. Así que vamos a analizar un poco qué está sucediendo con el cierre, qué está pasando en estos momentos directamente con los mercados. Para eso los invito a que me acompañen, que vayamos directamente a la plataforma y vamos a analizar un poquito lo que viene sucediendo. Hace un ratito nos preguntaban sobre el dólar yen. Vamos a comenzar directamente con este par que, acorde a lo que veníamos esperando, parece ser que empezó a despertarse y sin lugar a dudas nos regaló un importante movimiento en las últimas jornadas. Fíjense estos gráficos que lo tenemos semana a semana. De hecho, durante los días lunes, cuando tenemos la sesión del plan de trading a las 2 p.m. horario Argentina, Uruguay, a la 1 horario Chile y al mediodía de Colombia, Perú y México, todos los días estamos con nuestros webinarios, pero el día lunes con el plan de trading, y hoy, donde están en este momento acompañándome durante el cierre, veníamos mostrando la fuerte directriz alcista, una especie de cuña que nos marcaba claramente este par y nos llevaba a una cotización en máximos vistos en muchísima cantidad de años. Sin embargo, ¿qué sucedió esta semana luego de la comunicación de Reserva Federal? Fíjense los últimos 3 días, ¿no? Comenzó una jornada alcista aquel miércoles, acorde a la fortaleza del dólar, alcanzó la zona de este doble techo que empezaba a indicar un posible movimiento correctivo. Tenemos aquí el primer impulso y aquí el segundo, un doble techo que confirmó al quebrar la zona de 137.40, hizo el pullback y desde allí nos regaló una vela que llamamos nosotros hombre colgado, el hanging man, que se aleja de máximos, termina cerca de mínimos y es una vela de fuerte reversión. Lo siguió en 3 días consecutivos hasta el precio del mínimo actual, ¿sí? Pasando la zona de 132.70 con 400 pips, un recorrido no visto en muchísimo tiempo en el dólar yen, que cuando toma tendencia, por Dios, y qué velocidad nos regala. Quebró 135.45.50, donde nosotros encontramos los mínimos ascendentes en esta línea de color amarillo, y fíjense la fuerte caída que llegó, como decíamos, cerca de 132.60. En este momento estamos observando una recuperación del par, una recuperación que se extiende hasta 133.30 en estos momentos. Sin embargo, me parece que la tendencia ha venido para quedarse, y si lo pueden apreciar en gráficos menores, el dólar yen, van a encontrar un montón de movimientos de ida y vuelta, que son figuras de continuación para luego continuar. Lo vemos claramente en gráficos horarios, ¿no? Fíjense en la última caída, este canalcito a modo de bandera invertida que anticipó el movimiento. Luego tenemos nuevamente un patrón similar con otra bandera invertida aquí. Podríamos trazar el mástil desde aquí. Fíjense, un movimiento y de vuelta, clara figura de continuación, quiebre, lateralización. Aquí tenemos por ahí un poco más difícil de ver, pero una suerte de triángulo simétrico que nos regaló luego una extensión del movimiento, y lógicamente llegó la recuperación. Fíjense cómo rechaza esta zona. Si nosotros medimos el total del movimiento recorrido, nos encontramos que finalmente
hizo la corrección al 38.2 de Fibonacci, cerca de 134.37, 134.40, y desde allí nos vuelve a regalar otro impulso a la baja, más allá que en este momento se encuentra por lo menos zona de lateralización cerca de 133.35. ¿Cuáles son las zonas a tener en cuenta? Bueno, lo estamos marcando en estos momentos. Por encima de 134.40 podríamos ver otra recuperación mayor del par. El par podría extenderse hasta 135.50, sin embargo, entendemos que ha cambiado el escenario, se ha convertido nuevamente en un movimiento bajista luego de la fuerte suba, y le estamos apuntando a niveles de precios cercanos a 131.30 como objetivo para la próxima semana. Un movimiento que entendemos recién se inicia y que, más allá de un ida y vuelta, una recuperación, no se está cambiando el escenario, por lo menos para las próximas jornadas diarias, y entiendo también para las próximas semanas. Vamos a ver qué también sucedió con las europeas. Bueno, con la libra esterlina veníamos observando algo similar, esta figura en formación, esta divergencia respecto al RSI, al MACD, nos marcaba también máximos descendentes, una suerte de cuña donde estaba achicando, un hombro cabeza hombro invertido en gráficos de 4 horas, nos quebró la zona de 1.2020 y la libra esterlina rompió esta directriz bajista. Si lo observan en gráficos menores, tenemos un ida y vuelta en una fuerte zona de congestión, se dio fuertemente el inicio de la jornada de hoy y vuelve a cotizar cerca de la zona donde estuvo en el día de ayer. ¿Cuál es nuestra zona clave en el corto plazo? 1.22. Nosotros entendemos que quebrando 1.22 nos puede desarrollar una extensión del recorrido, el cual lo puede hacer en las próximas horas antes del cierre. Este hombro cabeza hombro invertido tiene un objetivo luego de haber quebrado el cuello muy cerca de 1.2340, 1.2350, fuerte zona de resistencia luego del quiebre de 1.22. 1.22, 1.2280 y la zona de 1.2350, 60 son nuestros objetivos en dirección alcista. Vemos poco probable que la libra vuelva a retroceder y vuelva a quebrar el mínimo que alcanzó el día de hoy a la baja en 1.2060. Nuestro panorama, nuestras probabilidades asociadas en la libra dólar son claramente en dirección alcista. Hablamos del dólar yen, hablamos de la libra dólar. No podemos dejar de lado algunas de las monedas oceánicas que venimos también observando en el último tiempo, y vamos a meternos del lado del AUSI. Un AUSI que recuperó posiciones, un dólar australiano que se alejó de mínimos y en este momento, como lo tenemos, está cotizando en una zona muy cercana a 0.70, que es el nivel clave a nuestro entender. Por encima de 0.70, 0.7050 es el siguiente nivel de resistencia. Pareciera estar formando un patrón también de hombro, cabeza y hombro invertidos. Aquí tenemos el primer hombro, luego el movimiento bajista. Aquí estaríamos observando la cabeza y todavía le resta formar un movimiento de ida y vuelta, por lo cual las zonas que tenemos trazadas están entre 0.7052 y 0.6850, aproximadamente 200 pips de ida y vuelta, donde entendemos que en primer lugar debería ser un movimiento a la baja, y quebrada la zona de 0.7050, sin lugar a duda tendremos un movimiento en dirección alcista, y ahí sí la siguiente zona a nuestro entender estará muy cerca de 0.7280, 0.73. Quedo atento a dudas, a comentarios directamente que me acerquen desde la opción del chat para poder acercarle de mi lado en los comentarios y la apreciación. Vamos con el oro, un instrumento que seguimos muy de cerca porque el oro lógicamente tiene ciertas correlaciones con otros activos y también nos anticipa algunos otros movimientos. Esta semana, cuando estuvimos en el seminario directamente en YouTube, nuestro primer YouTube Live junto con XM, hablamos de cómo ganar en las caídas e hicimos un estudio muy pormenorizado de lo que está sucediendo con el metal dorado. Fíjense en gráficos semanales el movimiento de ida y vuelta, pareciera a propósito, sin embargo esto sucede en los mercados, sobre todo en este tipo de activos con características cercanas al mercado eficiente. Tenemos un movimiento claramente de ida y vuelta
con zonas muy claras en 1680 y en 2070. Si tenemos que marcarlo, si tenemos una barrera alcista y tenemos una barrera que ha detenido en 4 o 5 veces el movimiento bajista. En este momento y desde el año 2020, desde julio, el oro cotiza aproximadamente en estos $400 con recorridos de ida y vuelta, y hace muy poquito nos acaba de visitar la zona inferior. Y fíjense nuevamente cómo estos patrones chartistas, estas figuras que también solemos compartir con ustedes en los webinarios educativos, en este caso un hombro cabeza hombro invertido, me quebró la zona de 1743.45, la cual habíamos fijado en el inicio de la semana pasada como zona clave. El oro quebró al alza, vuelve a testear esta zona que también la tenemos aquí, donde hay idas y vueltas. Sin embargo, quebrada la misma, se empieza a abrir el camino a ese objetivo que tenemos trazado en $1.800. Incrementan las probabilidades alcistas dentro de un rango mayor en gráficos semanales. Esa directriz de ida y vuelta la tenemos muy cerca de 1800. 1770 será la resistencia previa que puede tener recorrido y luego con un camino abierto hasta los niveles cercanos a 1800. Nosotros nos ponemos alcista en la próxima semana en el oro, mientras que no rompa, no vuelva a caer por debajo de $1.743. Bien, vamos a ver un poquito qué está sucediendo con los mercados de renta variable. En este caso vamos a hablar del Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque nos había regalado un hombro cabeza hombro, nos había mostrado el movimiento en dirección bajista, estuvo muy cerca del objetivo trazado a partir de la zona de cuello y máximos, y en estos momentos esto a modo de comentario respecto de cómo reaccionan los índices a las noticias del mercado, el accionar de la Fed, los datos que se fueron informando respecto al PBI, las palabras de Yellen que anunciaron que Estados Unidos no está en recesión, parece que fueron bien tomados por el mercado, y luego de haber subido una gran cantidad de puntos básicos, no pudo con la zona del 38.2% y vuelve a cotizar en sentido alcista. ¿Cuál es nuestro principal y cercano objetivo desde la zona actual? La zona cercana a 4.190, 4.200, ese nivel que había sido la zona de cuello de ese hombro cabeza hombro y nos había regalado el movimiento en dirección bajista. En estos momentos, y con la fuerte suba y con cierres cercanos a los precios actuales, es muy probable que nos muestre una apertura alcista para el día domingo, lunes, y esto lo vamos a ir viendo lógicamente día a día. Entendemos que se va a encontrar con una muy fuerte barrera cercana a los 4.150, 190, 4.200 puntos básicos. Va a tener que intentar quebrar en un par de oportunidades al menos, y desde allí nosotros estamos esperando que este índice nos vuelva a regalar un nuevo movimiento en dirección bajista. Dicho esto, desde aquí al lunes debería empezar a oscilar en esta zona con movimientos de ida y vuelta, y luego volver a caer nuevamente, retomando esta nueva dirección bajista que ha iniciado este año y entendemos se va a continuar por el resto de los meses. Si uno lo observa en gráficos mayores, la suba ha sido tan inclinada, con una aceleración muy fuerte, que si nosotros nos dejamos guiar por el principio de la alternancia, es muy posible que veamos movimientos bajistas, correcciones laterales, nuevos movimientos bajistas, correcciones laterales, que significa que cuando el mercado sube en forma tan escarpada, tan inclinada, los retrocesos suelen sucederse a modo de escalones, ¿no? Retrocesos, correcciones, retrocesos, correcciones. Nuestro objetivo está muy cerca de los 3.200 puntos, ¿sí? Ahí lo tenemos marcado, y obviamente tenemos varias zonas de detención previa que entendemos se pueden dar en el mediano largo plazo. Vuelvo a las preguntas, dudas y comentarios en caso de que ustedes las tengan. Voy compartiendo los datos de contacto. ¿Por qué? Porque posiblemente lo estén viendo este video más tarde o en otro momento, o lo vuelvan a ver, y para eso les comparto nuestra página web www.monefx.com,
donde tenemos un montón de información para compartir con ustedes. Hemos inaugurado hace poco el sector de academia, donde en este sector, dentro de nuestra página, hemos seleccionado por ustedes los videos de webinars más importantes que hemos dado en el pasado, con el objetivo de que aquellos que estén interesados en aprender y volver a verlos puedan acceder no solamente a herramientas chartistas, estrategias de trading, indicadores, patrones gráficos y un montón de información que compartimos también en el día a día con nuestros alumnos. Aquellos que nos quieran escribir, info@molefx.com. Los que quieran ver mayor cantidad de videos en YouTube pueden encontrar nuestro canal, como también los diferentes datos de contacto en redes, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Les dejo un muy fuerte abrazo, les deseo un excelente viernes y un reparador fin de semana. Nos estamos encontrando el día lunes, no solamente con una nueva semana, sino con un nuevo mes que se viene con todo. Muy fuerte abrazo, será hasta la próxima, muchísimas gracias.